Yo creo que alegra al Señor porque no nos detuvo una lluvia. A veces los que tenemos años de ir a trabajar y cumplíamos un horario, a la empresa no le importaba si llovía, caían piedras, había inundaciones. La verdad, ¿no? Teníamos que ir, teníamos que estar en el horario que nos pedía. A veces pareciera que el Señor fuera menos, que no fuera tan importante. ¿Sabes? Yo aprendí que aun cuando trabajo, y lo sigo haciendo, no debo trabajar para que el dueño de la empresa esté contento conmigo. Yo debo trabajar como honrando a Dios. Eso significa que todo lo que hagamos, sea para nosotros mismos, sea para otro, tiene que ser con excelencia, lo mejor que podamos hacer. Yo voy a decir, bueno, pero aquel lo hace mejor que yo. Está bien, pero yo di el máximo. El máximo llega hasta acá, puede haber que otro dé más, como habrá otro que dé menos. Pero cuando lo hacemos para Dios, Dios ve nuestro corazón. Ve el esfuerzo que hacemos por Él. Porque Él conoce nuestro sufrimiento, nuestros esfuerzos. Y esto no es una liturgia, esto no es un rito, esto es vida. Porque el Señor es sensible a nuestras vidas. Un pasaje, Efesios 1:4, ¿lo tenés, hermano? Sí. Porque me vino ahora. ¿Una Valera? Sí, puede ser. Efesios 1, versículo 4. Efesios, pará. Bueno, está en la Biblia. Sí, está, lo Sí. Nuevo Testamento, ¿no? Sí, más datos le damos. Somos buenos. Viene hablando de Dios y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Esto es una declaración de Dios. Dice Dios que nos escogió a nosotros, pero no en cualquier lado. Nos escogió mirando a Cristo. Dios nos esperaba ver en Cristo. No con Cristo, en Cristo. Y ahí dijo, yo los escojo. Los que toman una decisión por estar dentro de Cristo, reciben algo. Después en San Juan 14 se sigue revelando la palabra y dice, así como yo estoy en el Padre, estaremos en vosotros. Yo elijo estar en Cristo, pero Cristo elige estar en mí. ¿Se entiende eso? Cristo elige estar en tu persona. Él podía haber dicho, voy a estar en los más importantes, en lo que el mundo admira, en lo de más renombre. No, en los que el Padre escogió antes de la fundación del mundo. Y vos estás. Vos sos un escogido o escogida. No sos cualquiera para Dios. No sos uno más del montón que pasa. No. Cuando vos escogés algo le prestás mayor atención. Así que los ojos de Dios están sobre tu vida. Perdón, saquen la imagen del Dios castigador. Dios vino a salvar. Los que se castigan solos son los que no lo eligen a Él. Los que se quedan fuera de esta oportunidad de Dios. Tiene consecuencias. La Biblia nos cuenta que hay un Dios en este mundo. Y los que viven bajo las corrientes espirituales del Dios de este mundo, al cual nosotros le decimos sos diablo, sos Satanás,
Se les complica la vida, se nos complica la vida. Se nos complicó la vida cuando crecimos sin conocerlo a Él. Nos complicó la vida aquellos que cuando éramos pequeños tenían autoridad sobre nuestra vida y no poco conocían al Señor. Y esto es algo que no se corta hasta que llega Cristo. Nosotros somos transformados cuando llega Cristo. No somos los mismos. No es algo instantáneo, no es algo que se produce por levantar una mano. Se produce por tomar una decisión. Vamos a leer en Lucas 10. Ayer fuimos a una plaza y cuando eligieron el pasaje, pero lo eligieron en Mateo, No, Lucas, vamos a leer Mateo, porque ayer lo leyeron en Lucas, pero vamos a leer en Mateo 10. Coincide el capítulo. Y voy a arrancar un poquito antes, en el 9. Deme un segundo. No, vamos a empezar con el 9. Espera. No, yo puse el 1. Y rebelde tengo. Perdón, me entiendo con esto. Estaban las letras. Hace una descripción, Jesús viene contándonos un relato en Lucas 9, 35. Mateo está contando que recorría Jesús. ¿Cuál está? 9:35. No, 10 después corregí. Pero vuelvo a corregir. Lo que pasa es que la verdad es que si veo las letras no los veo a ustedes, tengo un problema. ¿Estamos? Dice, esto lo cuenta Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Un segundito hasta acá. Permítame orar por esta palabra. Padre Santo, Señor, que tu palabra, Señor, sea comprendida, entendida, que la esencia de tu palabra, que eres tú mismo, pueda estar grabada en nuestras vidas y nos dé dirección, Señor, para no pertenecer a este grupo, Señor, que andaba sin dirección y perdido. Danos la dirección correcta, Señor, en este día. Muéstranos, Señor, cómo no salirnos del camino, porque el camino es Cristo. Cómo no confundirnos con aquello que no sea verdad, porque la verdad sigue siendo Cristo. Y cómo tener una vida, Señor, plena junto contigo, porque tú eres la vida. Revélate, Señor, en nuestras vidas. Hoy, Señor, marca algo en lo profundo de nuestras vidas. Te doy la gloria, Señor, te reconozco que tú eres soberano. Tú eres Dios poderoso. Tú puedes obrar en todos nosotros y en cada uno en particular. Que tu bendición, Señor, que tu entendimiento, que tu sabiduría, que tu revelación toque nuestras vidas en este día. Te lo rogamos, Señor, y lo esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Algo me llamó la atención cuando leíste Mateo 4, ¿no? Sí. 23 era. Leí a Cari hoy y dije, oh Señor, mira.
las cosas que haces vos con tu Espíritu Santo. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Lo mismo acabo de leer yo, no cambió la palabra. Jesús estaba más adelante, por el relato de Mateo mismo, predicando el mismo Evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Es que repitió el capítulo Mateo, o lo seguía haciendo. Y estaba andando por otras regiones y lo seguía haciendo. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es como que dijéramos, y le siguió mucha gente de Cascallares, pero también de Moreno. La primera es la ciudad, la segunda es la provincia. Y de la misma forma dice Jerusalén. Era la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Pero toda Judea era la provincia. Pero no alcanzaba eso. Se enteraron del otro lado del Jordán y venían. Y de Siria, que estaba mucho más al norte, y venían. ¿Por qué venían? ¿Por qué venían? Porque reconocían que había obras únicas que él hacía. Lo seguían miles y miles. No hay un cansancio declarado por Jesús. Encima decía que no tenía dónde recostar la cabeza. ¿Saben qué se llama? ¿Cómo le podemos llamar eso? Entrega total. ¿Por quiénes? Por todos los que estaban necesitados. Y los más necesitados no lo seguían. No lo seguían. Es muy posible que nosotros tengamos necesidades. Y eso no es un problema, es una ventaja. A veces nosotros nos quejamos de lo que nos da oportunidades. Porque si no nos sucedieran determinadas cosas, no podríamos mirar para otro lado, porque si no nos seguimos mirando el ombligo y miramos nuestras propias vidas y echamos culpa de lo que nos sucede a todos los demás. Y siempre es como que tiramos las cosas fuera. Me pasa por este, por aquel, por aquello, por la circunstancia, por el presidente, por el gobernador. Siempre me pasan las cosas por otro, por mi familia. Siempre me pasan las cosas por otro. Puede ser que sea realidad, pero no es verdad. A veces la realidad nos supera, pero con la única intención que veamos la verdad. Porque la realidad es lo que tenemos cotidiano, pero no es la verdad. Porque lo que tenemos cerca, vamos, le pedimos y te dicen, no tengo, no puedo darte, no me alcanza. Y Dios dice, pídeme y te daré. Y vamos a las puertas equivocadas. Pero vamos a las puertas equivocadas buscando cosas que necesitamos. Vamos a las puertas equivocadas buscando amor, comprensión, contención. La puerta que vamos a golpear tiene más problemas que nosotros si no tiene a Cristo. Pero eso no nos enojamos porque no nos da, no nos presta atención. A ver, habla sin micrófono. ¿Ahora? Deja el micrófono. Deja el micrófono.
Bueno, a veces se me cansa la voz, se me baja. ¿Se escucha? No. Digo yo para que sepamos ver que muchas cosas que nos suceden, a veces nos pasamos la vida empujando una puerta que está cerrada. No nos damos cuenta que hasta Dios nos hizo un favor en cerrar. Porque hasta que no vemos que eso está cerrada, no miramos para otro lado y hay otra abierta. Y Dios tiene otra abierta, pero somos tan duros, cabezones, que seguimos porfiando en lo mismo. Y no vamos a Dios a decir, Señor, ¿cómo es esto? ¿Hay alguna opción? Si a vos te seguían, porque dice de diversos problemas venían a vos, dispersas situaciones. Había enfermos en el alma. Los lunáticos son los paranoicos. Esos que cambiaban, de pronto te aman y de pronto te matan. Pero esos también venían a buscar salud. Y la encontraban. No había nada imposible para Dios. Y sigue así. Dios tiene salida para todos nosotros por una sola y sencilla razón, porque nos ama. No porque la hagamos bien, no porque todo lo que hagamos le agrade, nos ama. Cuando Él declara, te amo y te amo con amor eterno, te amo para siempre. Y esto no cambia en Dios. Si vos tenés una persona que te ama, ¿qué te hace cercano a esa persona? Puedo decir algunas cosas, pero piensa. Vos tenés a alguien que te ama. Vos podés ser distante a ese amor o cercano. ¿Qué te hace cercano? Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Que te das mate. ¿Qué te hace cercano o qué te hace distante? Una decisión. Es una decisión. En el amor hay reciprocidad. Él me ama totalmente. Me ama hoy, hoy, mañana, pasado, siempre. ¿Cuál es el problema? Y que yo a veces estoy y no estoy. Que a veces me ocupo de otras cosas y estoy lejos de Él. Entonces no me entero. ¿Qué tengo que hacer? Acortar distancia. Bueno, pero no puedo de golpe. Despacio. Una a la vez. Una vez más, le dedico tiempo a escuchar. Una vez más, dice la palabra de Dios que lo busca, lo halla, ¿no? Buscarlo. No me da otra opción. No dice, no, yo estoy jugando a la escondida. No. La palabra dice, el que lo busca, lo halla. El tema es que yo crea en la palabra. La palabra de Dios tiene valor. Yo tengo que creerle a Dios. Yo tengo que creerle a lo que Dios dice porque eso se cumple. Dios no cambia su palabra, dice que Él es el mismo ayer, hoy, siempre, y su palabra es eterna, es estable. Si yo voy contra la palabra de Él, si hago lo contrario a lo que Él dice, voy a tener problemas. ¿Por qué? Como un rico te maté. ¿Por qué voy a tener problemas? Porque acá tengo a Dios y acá está el enemigo. Cada vez que yo le digo, no, yo voy a hacer otra cosa, el enemigo dice, vení, que yo te sugiero. Esto es así. Cuanto más lugar le das a Dios, cuanto más cercanía tenés con Dios, más lejos estás del enemigo, no de Dios, de tu vida. Dios no tiene enemigos. El diablo no es un enemigo de Dios. No puede hacerle nada a Dios. El diablo es enemigo de nuestras vidas. Desde el Edén para acá, su problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios decidió amarnos eternamente y a Él no. Por eso cuando hay envidia,
¿De dónde viene la envidia? De Él. ¿De dónde viene la enemistad? De Él. ¿De dónde vienen las peleas aún en la familia? De Él. Porque nos odia. ¿Cómo se le ocurrió darnos a nosotros la gracia siendo un ángel? Porque está caído, pero es un ángel. Es un ángel creado para la gloria de Dios. Él la sabe bien cómo alabar a Dios, como todo. Pero Dios no lo escucha. Dios él no lo escucha. Porque hizo lo malo. Porque se rebeló contra Dios. ¿Y por qué? Porque se enojó con nosotros. Que éramos criatura hecha por Dios. Y la única manera de resolver esto, porque es muy legalista el diablo, y Dios dijo, todo aquel que peca, ¿cómo? Debe morir. ¿Qué dijo? Bueno, ya lo dije, ya lo resuelvo. Entonces Dios mismo se hace carne, se hace uno de nosotros, pero siendo Dios. Y Él da la vida como un hombre, sufriendo como un hombre, pero sin pecado. Y arruinó los planes del diablo, porque el diablo tenía el dominio de la muerte, porque tenía el dominio del pecado. Pero la muerte no podía retener a alguien sin pecado, que encima moría por cada uno de nosotros. Y declaraba, como yo ya morí por todos ustedes, ahora ustedes son libres de Él. Pero tengo que tomar una decisión en mi vida. Esto no... A ver cómo le explico. Hay cosas que son religiosas. Voy a tratar, me cuesta explicar un poquito. Hay cosas que son religiosas, de formato. Ponemos la silla de este lado, ponemos el púlpito de allá, ponemos música, alabamos, alguien nos dirige en la música, gloria a Dios. Pero es formato. Formato. Podríamos tener todas las luces, el mejor escenario, piso lustrado, paredes resplandecientes. ¿Vieron a veces esa iglesia gigante o esos espectáculos gigantes? Para mí es un espectáculo. Está bien que lo haga, pero para mí es un espectáculo. Porque pueden ser hasta solemnes, pero ahí no habita Dios. Dios habita en la reverencia. Cuando yo me inclino de verdad ante Dios, estoy ahí, pero la verdad estoy en el Señor. Cuando no dejo que otra cosa me distraiga, cuando Él es el más importante, cuando lo respeto, lo honro, cuando tengo hasta temor de estar en su presencia y fallarle, entonces soy reverente. Y vos cantás desafinado, pero le canto a Él. Y puedo errarle hasta en la letra, pero mi corazón está enfocado en Él y no se distrae. Eso es reverencia, eso es honra. Eso es lo que a Dios le da dignidad. Por eso Dios lo aprecia. No es que tengamos muchas luces, bueno, no tenemos ninguno, pero vamos, imagínense que tuviéramos muchos. No, eso no. Lo que a Dios lo honra es un corazón arrepentido, postrado ante Él. Que diga, Señor, no tengo casi nada. Lo que tengo te lo doy. Eso es lo que honra a Dios y nos da comunión con Dios. ¿Por qué leo esto? Porque Jesús de pronto venía y lo venían siguiendo los discípulos, y lo venía siguiendo un montón de gente de un montón de lados, y venía recorriendo, y todos veían la gloria de Jesús. Y de pronto, en el versículo 37, Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, rueguen, pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. ¿Cuántos saben lo que es una mies? Para no hablar en idioma, ¿por qué me gritan? Porque yo hablo en Reina Valera.
¿Cuántos saben lo que es la mies? Que viene siendo agua. ¿Nadie sabe? Bueno, Trabajo. no es trabajo. Sembradío. Esto es así. Aunque ustedes no lo vean, Dios sembró sobre esta tierra. Y de pronto, muchos de esas semillas que Dios tiró empiezan a crecer y dar fruto. Esa es la mies, el fruto de la mies. Entonces Jesús mira, con qué fe mira, nos mira a nosotros y dice, ¡wow! Hay fruto maduro. Hay fruto maduro. Pero somos pocos. Díganle al Padre que mande obrero a recoger el fruto. Ese es el trabajo que nos gustamos. Al mismo tiempo de ser fruto vamos a ser obreros. ¿Por qué? Porque hay muchos que necesitan conocerlo a Dios. ¿Qué hace el obrero de Dios? Da a conocer a Dios. ¿Qué hacía Jesús? El Evangelio del Reino. ¿Qué es el Evangelio del Reino? ¿Alguien me puede decir? ¿Está como mate? Las buenas noticias. Buena noticia. Claro. Evangelio significa buena noticia. ¿Buena noticia de qué? El reino El de... reino de Dios es el El reino es gobierno. un gobierno. ¿Cómo? El reino es un gobierno. Muy bien. Algo más práctico. La buena noticia, la verdad, la palabra de Dios que es el reino. No, pero el reino de Dios. El reino de Dios. Hasta acá, el mundo está bajo el reino del diablo. Dios vino a plantar su reino. Bien, Pablo. Entonces Jesús dice, el reino de Dios se acercó. Hay reino, hay un rey. Y el evangelio del reino es el gobierno de Dios. Los obreros de Dios son los discípulos. Son aquellos que escuchan al rey y hacen su voluntad. Esa es la diferencia. Ahora mire qué curioso. Voy a hablar poco hoy, así eso, pónganse contentos. Pero cuando empieza, hasta ahí dijo, pidan al Padre, pero sigue la palabra de Dios. ¿En cuál estás? Ahora voy a entrar en el día. Hasta ahí estaba en el 9:37. Mateo. Mateo, sigo Mateo. Vengo lento en Mateo. Yo pensé que yo te iba a Ya no vengo en moto, vengo en Mateo. No, pero en este fue a Mateo que yo leí. Mateo. Bueno, me pasé de 4 a 4. Ah, ahí me perdí. Bueno, se está perdido. Bueno, perdónenme, yo leí parte del 4 y seguí leyendo parte del 9 que dice lo mismo. Pero hay un tiempo entre una cosa y otra. Pero Jesús siguió haciendo lo mismo. Entonces, vuelvo a leer. Después del 4 ya lo sabes. Lo leyó Cari, leí yo, perdón. Y ahora en el 9 vuelvo a recordar. 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, lo mismo que leímos antes. Y sanando toda dolencia, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo los veía? ¿Cómo nos ve? Muchas veces desamparados. Y muchas veces sin rumbo. Dispersos. Otra versión dice, Fuerte. era el 36 el que leíste, Sí. Sí. y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor, Amén. confundida, Si vos indefensa. Si vamos a esa época,
Nosotros tenemos un pueblo, que era Israel, Judea, dominado por un imperio que era romano. El imperio romano les dio ciertas libertades religiosas que les convenía para tener apaciguado el pueblo, pero eran esclavos. Eran esclavos. Por eso, en alguna parte de la palabra, venía un soldado romano cargando algo, te agarraba a vos y te decía, vení, llévame la carga. Una milla. Jesús me enseñó después que la llevan al dos. Y pasaba algo. En los libros de historia está registrado esto. Cuando llegaba a la milla, tenían que soltar la carga. ¿Sí? ¿Me tiene dominado acá? Llegaban a esa milla, tenían que soltar la carga. Esto está en los libros de historia. Soltar la carga y irse. Seguramente el soldado tenía la capacidad de pedirle a otro, pero no al mismo, porque el soldado romano tenía un convencimiento que no lo podía humillar. Pero, ¿qué hacía según Cristo? Humillar. Llevar a dos. Y cuentan los libros que no lo resistían esto, los romanos. Decían, no lleve más. La cargaban ellos y se la llevaban. El Evangelio del Reino no te daba opciones. Si vos estabas escuchando el Evangelio del Reino, no tenías opción de no llevar la carga 2 millas. Es un Evangelio del Reino. Otro Evangelio te permitía hacer lo que te quieras, pero no era el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino estaba, ¿cómo le puedo decir? Legalizado, instaurado, reglamentado por Cristo. Pero no había leyes escritas en ese momento, porque esto es lo que estamos leyendo. Es lo que sucedía, pero no estaba escrito en el momento. Nadie podía leer, che, ¿qué dice Cristo de esto? No, solamente se enteraban los que estaban cerca de él. Los que estaban cerca de Cristo se enteraban de cómo era Cristo, cómo vivía Cristo, qué es lo que enseñaba. Algunos había retransmisiones, no tan fidedignas seguramente, pero los que estaban cercanos eran los que... A ver si voy a decir un ejemplo capaz que... Sí, medio guaso, digamos, perdónenme, pero... Vos querías tomar leche y tenías que ir hasta la vaca. No había entrega a domicilio. No había delivery. No había Serenísima, no había empresa. Vos tenías que ir para tomar esa leche recién ordeñada. Era una leche pura que venía de la vaca que convenía, digamos. La palabra de Dios es así. Espera que quiero llegar a un punto. Se me tapó, Pablo, perdón. No tengo que remover más porque después... Perdón. Voy a... Si esto se entendió, en el capítulo 10 comienza así, 10:1. Después de que dice esto, después que ellos ven la gloria de Dios, la sanación, de cuánta gente los sigue. Imagínense que ustedes están entre ellos, son uno de esos discípulos, y ven toda esa consternación, la gente moviéndose, la multitud, la salud que le da a uno o a otro, la palabra de enseñanza, y los llaman. No, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, es como que, pónganle que el Señor dice, che, vengan para acá ahora. Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, porque él echaba fuera demonios, para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cómo es esto? Todo lo que vimos hasta ahora, vos ahora me decís que me das autoridad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa qué? ¿Quién sabe lo que significa? Cuando la palabra dice, nos da autoridad. Que ellos van a poder hacer lo
lo mismo que hacía Jesús. Exacto. Ahí metiste en el medio de la frase la palabra clave, poder. Cuando transmite autoridad, da poder. Así que vos podés recibirlo. Ahora, si no te interesa, no lo vas a recibir, pero tampoco va a tener relación con él. Le da autoridad, mire lo que dice después. Los nombres de los 12 apóstoles son estos primeros. Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. A ver, el Señor le da la misma autoridad, el mismo poder a todos. ¿Estamos hasta ahí? Terminen ustedes. Tengo a Mateo, que es el que escribe. Mateo, entre sus, a ver cómo le puedo decir, sus contemporáneos, sus vecinos de la misma provincia, era un bandido, no lo querían, se había entregado al enemigo, porque trabajaba para los romanos cobrándole impuestos a ellos. Así que no era muy aplaudido, no era muy querido Mateo, al contrario. Pero acá tengo otro, Simón, que ahí dice cananista, que Simón, cananista, era un guerrillero. Era un guerrillero. No era un guerrillero, se peleaba. Él se declaró enemigo de los romanos, a los cuales este Mateo tenía vínculos. Así que sus relaciones no serían las mejores. ¿Por qué? Porque este participaba del negocio con los romanos porque cobraba impuestos y ganaba dinero. Y este combatía, era un guerrillero, combatía a los romanos. Pero acá pasó algo. Este aceptó a Cristo. Este también. Y decidieron vivir bajo el reino de Cristo. Ya no había enemistad. Ya podían caminar juntos. Y no fue el único, porque podíamos hablar de cada uno de ellos. En aquella época, el nombre de la persona tenía que ver con la identidad. Hay algo que quisiera que no se olvide. En Apocalipsis 2, creo que 15, ¿me lo busca? El Señor establece algo. También tienen los que lo tienen la doctrina. Seguí un poquito más. Corta un poquito más. 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dará de comer del maná escondido. Y le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cuando había competencias en el Coliseo, eran todos deportistas, todos querían ganar. ¿Y cuál era el premio? Para demostrar que después habían ganado. Una piedra blanca. Le otorgaban una piedra blanca que significaba que había vencido. Y Dios está diciendo acá algo parecido. Al que venciere, así que lucha va a haber.
confrontación va a haber. Pero lo que dice el Señor es que no solo va a estar con vos, sino que te va a premiar. Pero vas a hacer algo especial. Te va a dar una piedrecita blanca como el que daban ellos, pero con una diferencia. Va a escribir un nombre. Te va a poner un nombre. El Señor hacía eso. Simón, que después dice Simón Pedro. Simón era Simón, hijo de Zebedeo, ¿verdad? De Zebedeo. Su nombre era ese, porque como había muchos Simones, lo ponían según el nombre del padre o según la ciudad donde vivía. Siempre hacían eso. El Señor le dijo, ya no te llamarás Simón, ahora te vas a llamar Cefas, ahora te vas a llamar Pedro. Así que Simón le pusieron los padres, Pedro le puso el Señor. ¿Por qué le gusta hacer eso al Señor? Porque para el Señor es importante el nombre. El nombre dice quién somos. Quizás a alguno le ponga fiel, quizás a otro le ponga contemplativo, quizás. Pero el Señor nos va a poner un nombre distinto al que tenemos, pero un nombre verdadero. Un nombre que hace a nuestra identidad. Y acá tenemos, bueno, ¿podemos ser todos distintos? Sí. ¿Hasta podemos tener opiniones distintas? Sí. Pero bajo el reino de Dios, todos somos hijos. ¿Amén? Amén. No hay nadie. No hay nadie bajo el reino de Jesús que no sea hijo. ¿Por qué? Porque el que ama a Jesús obedece su mandato. En esto lo sabrán. Y esto lo sabré yo también. Porque si me ama van a obedecer lo que yo digo. Lo meto en la base de la iglesia. ¿Podemos pensar distinto? Sí, pero siempre la razón la tiene Dios. Así que lo que vamos a buscar es lo que Dios dice. Siempre la guía la tiene Dios. ¿Amén? Amén. Siempre el que más te conoce es el Señor. ¿A qué vino? Sanar. Así. ¿Qué es lo que nos impide la mayor relación con el Señor? Las heridas que Dios no nos hizo. Las heridas que nos hicieron otros. Porque nos han lastimado, nos han atado, nos han insultado, nos han rebajado. Se han burlado. ¿Por qué? Se han burlado hasta del amor que les tenían. Se han burlado. Pero todas esas heridas nos separan de Cristo al final, que es el que quiere sanar. ¿Por qué? Porque el enemigo dice, vos no lo perdones. Vos no, ¿qué le vas a llevar un plato de comida con lo que te hizo? Es el enemigo el que aumenta tus dolores para que vos estés alejado de Dios. De tal manera nos ha amado Dios, que ha dado lo más precioso, su propio Hijo. Su propio Hijo. Para que diera su vida por nosotros. ¿Y él qué hizo? La dio. La dio. Y dejó esto como pacto, como señal del pacto. Es como que volvemos a firmar. Estoy de acuerdo, Señor, yo firmo. Esto, físicamente, es estar de acuerdo con lo que Él dijo. ¿Amén? Amén. Yo lo que quiero hoy es que entienda que nadie tiene que permanecer con heridas que Dios no le ha hecho. Porque el único que ha estado a favor, guardándolo aun cuando no nos diéramos cuenta, es Dios. Y Dios a través de Jesucristo. Dios nos está llamando a estar en paz, a soltar las cargas, porque te va a ser nuevo o nueva. Pero no hay necesidad. De lo viejo, sacar lecciones que construyan, que puedas transmitirle a otro para que sea construido.
Pero abandonemos aquello que nos saca a esa vieja naturaleza. Esa naturaleza que no está transformada por Dios. Y dejémonos transformar por Dios. Amén. Amén. Jesús mandó, le dio autoridad a 12. Te puede dar autoridad. A ver si venimos, no solo hablando, hasta cambiando opiniones fuertes con las cosas. Pero la verdad, la actitud de Cristo, como Judas, declara que lo iba a amar hasta el final. Él no puso Jesús el final de Judas. Judas puso su final porque fue asesorado por el enemigo. Él se ahorcó. Jesús no le dijo, no te mates. Te voy a amar hasta el final. Él cerró los oídos. Él se cerró con un dolor muy grande a la traición. No supo resolver la traición con el arrepentimiento. Pensó que se resolvía como el diablo le decía. Que no servía para nada, matarte. Hay un pensamiento que es el de Dios que está en el Evangelio del Reino. Hay un pensamiento que es del enemigo que va a querer destruirte. Hay evangelios intermedios que te enseñan otras cosas. El único evangelio que vale es el que Jesús predicó, que es el único que hizo discípulos, porque él llamando a sus 12 discípulos, ¿qué eran? ¿Qué eran? ¿A los que 12 que llamó? Discípulos. Él no llama a otros. Porque el discípulo es el aprendiz. ¿El aprendiz de quién? De él. Por eso le decían, maestro. Y no se lo decían para quedar bien. No, porque enseñaba la verdad. Él orientaba con la verdad. ¿Amén? Amén. ¿Queremos lo mismo? Esa es la pregunta. ¿Queremos lo mismo? ¿Queremos ser enseñados por Jesús realmente? ¿Queremos vivir la experiencia del reino? ¿Queremos ser hijos de Dios? Porque en esa respuesta interna que yo no escucho, Él escucha. Eso sella la relación de Dios. Cuando nosotros le preguntamos, bueno, ¿qué cambio? ¿Qué tengo que tirar afuera? Bueno, el barco, a veces cuando hay tempestades, más en la época bíblica, si leen el libro de Jonás, hay tempestades, y si el barco se mueve mucho y se puede hundir, empiezan a tirar todo. Empiezan tirando todo lo que nos sirve. Bueno, Jonás lo tiraron hasta él, pero tiran todo para salvar el barco de tu vida. Todo lo que nos sirve hay que tirarlo fuera. Y si haces eso, tu vida va a permanecer a flote. El mar se llama mar de la gracia, es la gracia de Dios. ¿No se enseña ya? No, está. Ah, bueno. Estaba recordando algo que dijo el otro día Marcelo, Pastor Marcelo Ríos, que tiene que ver con lo que vos dijiste. Rey, Señor, gobierno de Dios, por supuesto, en nuestras vidas, y eso es lo que nos da la salvación. Dios es Creo que mencionó algo, ¿no? No recuerdo en este momento. Bueno, pero me parece el que orden. dijo que él no podía, que si él no gobernaba nuestras vidas, si él no era rey, si él no era señor, si él no No era gobernaba- nuestro Salvador tampoco. Exacto. Él vino a Podemos salvar. ser sanos y no salvos. La salvación que es por gracia se obtiene bajo el señorío. No de otro modo, ¿no? Porque yo lo nombré muchas veces a Jesús. Yo nombraba a Dios aún cuando me golpeaba con un martillo, porque no lo conocía. Cuando uno se relaciona con Dios empieza a honrarlo, empieza a hablar con prudencia, que tiene ser, con reverencia, con reconocimiento, hasta con temor. Porque cuando me doy cuenta que lo que más amó
Cristo con nosotros. Él no dio su vida para honrar a Dios. Dio su vida por nosotros, honrando a Dios. Nosotros somos aquello por lo cual dio la vida. Si yo me olvido de esto en algún momento, voy a meter la pata, me voy a equivocar, voy a tomar las decisiones equivocadas. No podía hacer nada más para acercarnos al Padre. Lo hizo todo, y lo hizo todo perfecto. ¿Amén? Amén. Chicos, que Dios, en su plenitud de gracia, derrame sobre cada uno de ustedes revelación, para poder comprender la bondad, el amor, la profundidad de Dios. Él no es religioso. Acuérdense de esto, por favor. 700 años antes, un profeta dijo, si leen Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Y ahí declara a qué vino. 700 años después, en una sinagoga, le dan a Jesús el rollo para leer. No cualquiera se lo da, no cualquiera. Se lo da para leer. Él lee lo mismo 700 años después y rompe con algo, con la formalidad, con la religiosidad, porque dice, esta palabra se ha cumplido hoy. Lo echaron a patada, porque no se comportó como ellos esperaban. Él declaró, hay una verdad, pero esa verdad se vive. Esto que declaró hace 700 años, ahora vive en mí. Yo vine a esto. De la misma manera, Dios vino en su Hijo, para que ustedes no tengan la misma vida. Para que haya una vida poderosa en Él, una vida libre en Él, una vida llena de salud y una vida llena de gozo, de alegría. ¿No nos falta alegría en la vida? Cuando nos falta alegría, nos falta vida. Porque Él fue ungido, entre todas las cosas fue ungido, dice, con aceite de júbilo más que cualquier otro. Cuando nosotros tenemos a Jesús, descansamos en Jesús. En Él tenemos resuelta la vida. ¿Amén? Amén. Yo los quiero bendecir nada más. Si cierran los ojos, me dejan orar por ustedes. Puede ser. Padre Santo, Señor, tú eres Rey absoluto, poderoso, Señor. Tú tienes el control. Tú controlas el cielo, Señor, los astros, controlas, Señor, la naturaleza. Sé que te cuesta controlarnos a nosotros, pero hoy te pido, Señor, que te reveles, que seas luz sobre cada uno de los que aquí están. Aleluya. Y amen, Señor, amen tu persona, tu señorío, tu reinado sobre su vida más que cualquier otra cosa. Que se dejen, Señor, dirigir por vos, no por otras voces, Señor, que busquen de ti, que se relacionen más firmemente contigo, que puedan crecer, Señor, para que puedan dar fruto abundante, porque lo único que busca, Señor, es que demos fruto y que lo demos en abundancia. Señor, esta es la característica del discípulo. El discípulo da frutos y da en abundancia. Haz en ellos, Señor, que sean discípulos. Discípulos gozosos de rendirte cuenta de Dios. Discípulos gozosos de caminar de tu mano. Discípulos, Señor, llenos de alegría, porque tú estás en ellos. Yo los bendigo, Señor. Bendigo a cada uno. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga. Al Señor. Les comparto un versículo. Por favor, iba a pedir eso, mira. Que me vino cuando apenas porque lo había leído. Lo que siempre decimos, la importancia de leer la palabra. ¿No? Y lo vamos a leer de alguien donde hizo algo para Dios.
Algo hizo Pablo. Algo hizo. Algo habrá hecho. Y Pablo dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de quién? De mí, para la obediencia de los gentiles. Los gentiles somos nosotros. Con la y con las lo que hizo él, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Lo que él dice, yo entiendo lo que él dice, que no lo hice yo, lo hizo Cristo y me usó a mí. Amén. Me usó a mí. Para la obediencia de los gentiles, con la palabra. Y con las Bueno, ¿sé por qué dice palabras iguales? que van de la mano. Si vos hablas del La palabra te lleva a ser obra. Pero si vos hablas del Señor y no obrás como el Señor, no se produce nada. Ahora, si vos hablas del Señor y obrás como el Señor obraría, ahí pasa algo. Porque Dios se manifiesta. Hay más cosas. Y se manifestó en Pablo. Y se va a manifestar en nosotros si lo creemos. Amén.